Bueno, entonces ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer encuentro sincrónico del módulo de tipografía digital. Me demoré allí un poquito porque no me dejó establecer grabación allí en la nube, la aplicación. Entonces lo intenté varias veces y no. Me está haciendo una grabación directa en el computador, que era lo que no quería, porque después entonces terminada la sesión hay que subirla, hay que publicarla de alguna forma y eso no era la idea. De todas maneras dejé una segunda grabación aquí también por si llega a fallar la primera y nos digamos que acostumbramos a esta nueva plataforma. Listo, ¿me están viendo allí? Ok. Bueno, entonces veamos acá. Ya por aquí está corriendo la otra grabación, mírenla. Bien. Solamente tenemos dos personas conectadas. Y voy a compartirles entonces la pantalla. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Listo. Bueno, parece que todo está funcionando bien allí. Y aquí en el chat. Bueno, yo voy a cerrar aquí el chat. Voy a dejar este panel por aquí. Y vamos a revisar lo siguiente. Voy a dejar aquí esto listo. Bueno, entonces, en el módulo de tipografía digital, aquí está la presentación. Lo ven un poquito diferente, ¿cierto? A como se ve allí habitualmente para ustedes. Pero es básicamente porque desde aquí yo puedo editar cada sección. ¿Cuál es la idea entonces del módulo de tipografía digital? Y de hecho de la sesión de hoy. Vamos a, en primera instancia, a hacer claridad sobre lo siguiente. Después hacemos ahorita un poquito allí extensiva el tema de la presentación, pero es para ver si quizás entran más personas y si no tenemos que repetir nuevamente la presentación. En primera instancia lo importante es hacer claridad sobre las fechas de encuentros sincrónicos. La idea es desarrollar nuestros encuentros los días martes, ¿cierto? Pero en vista de que comenzamos el 2 y pues era difícil de pronto que algunas personas se enteraran haciendo un encuentro ese mismo día. Por eso la importancia de realizar el encuentro o el primer encuentro el día de hoy, explicar la actividad, explicar la metodología y ese tipo de cosas. Entonces nos vemos hoy en este primer encuentro, pero habitualmente, como les enviaba allí o ustedes veían por plataforma, por correo también de hecho les enviaba comunicación, la idea es desarrollarlo los días martes. Listo, todos, o las dos chicas allí, Stephanie y Zaira, ¿de acuerdo? Para que no de pronto pensemos que son los días jueves, ¿cierto? Sino que hoy es, digamos, una excepción.
Listo. Entonces, importante tener en cuenta que si bien los encuentros sincrónicos son parte del proceso académico, pues no necesariamente es de obligada asistencia, no es obligante estar allí conectados, pero igual sí es fundamental el ver o revisar las videograbaciones de los encuentros sincrónicos. Igual están cordialmente invitadas a seguir siendo muy puntuales. Allí Estefania y Zaira, las y los estudiantes que nos puedan acompañar en las próximas sesiones. Pero pues igual se entiende que hay cuestiones laborales, que hay cuestiones familiares, en fin, que a veces no permiten pues que en todas las sesiones se puedan estar allí conectados o hay personas que imposible conectarse a ninguna de las sesiones, listo. No hay problema, no es una obligación. Lo que sí es importantísimo y es una obligación es revisar los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Fuera de línea, las videograbaciones. Eso para que lo tengan allí en cuenta. Como parte de la metodología. Bueno, yo creería que ya seguramente no se conecten más personas, quizás de pronto más tarde. Entonces vamos a hacer allí la presentación. Una presentación muy corta, la idea es que comiencen allí ustedes, chicas. Luego me presento yo, su nombre, su edad, en qué están trabajando actualmente, si ya han ejercido, ¿cierto?, la profesión o eventualmente puede que la estén ejerciendo en este momento. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Quién quiere iniciar, Stephanie o Zaira? Sí, sí, sí te escuchamos. No te preocupes. Listo, Stephanie, muchas gracias. ¿Cuántos años nos decías? ¿Cuántos años tienes, Stephanie? ¿Cuántos años tienes? Ok. Pero bueno, ya vas por mitad de carrera, ¿no? Exacto. Listo, muy bien, gracias, Stephanie. Zaira, cuéntanos. Sí, sí, sí. ¿En dónde estudiaste ese técnico? Ok, chévere. Listo, Zaira, muy bien, muchas gracias. Ya con bastante experiencia, qué bueno. Interesante. Te llamas, tienes un hermoso nombre. Te lo digo por qué, porque mi hija mayor también se llama Valentina.
Sí, muy cierto. Bueno, muy bien. Mm, ahora sí hago mi presentación porque creo acá no se han conectado más personas. Efectivamente. Bueno, entonces, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Yo soy diseñador gráfico de la Universidad Los Libertadores, webmaster de la Universidad Nacional, perdón, una especialización en tecnologías de información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y una maestría en diseño tecnológico con énfasis en investigación, también de la Universidad Pedagógica Nacional. A nivel de experiencia ya son un poquito más de 15 años en diferentes departamentos de diseño, fundamentalmente en diseño editorial, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño multimedia, y en los últimos 5 años aproximadamente muy involucrado con toda la parte de diseño de ambientes y objetos virtuales de aprendizaje y con todo este tema de diseño para educación virtual. En la parte docente ya son un poco más de 12 años en diferentes universidades. Actualmente con la Universidad Politécnico Gran Colombiano en un posgrado de especialización en herramientas virtuales para educación, con la Universidad Santo Tomás, con posgrados también en una especialización de gerencia multimedia. Oriento también allí unos módulos de tesis con la ingeniería en telecomunicaciones, con la Universidad Libre, en la Universidad Libre también con una maestría en educación, orientando asignaturas de diseño tecnológico y todo esto de tecnologías de información. Y con la Universidad Unipanamericana llevo también ya 8 años, tanto en presencial como en modalidad virtual, con los programas de diseño visual y mercadeo y publicidad. Y pues básicamente eso es lo que les puedo contar de mi parte. ¿Listo? No, hay una cosita allí adicional, y es que tengo allí también una empresa desde hace ya 3 años, ¿cierto? Y felizmente padre nuevamente este año de una hermosa niña. No es Valentina, Valentina es la mayor, se llama Valeria Alexandra. Y ya eso es todo lo que les puedo contar ahora sí, de mi parte. Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de tipografía digital, ¿cierto? Ya se conectó allí una persona más. Bienvenida Sofía, no sé si ya me escuchas. Listo. Ya hicimos allí una corta presentación. Con algunas personas nos conocemos del módulo anterior, del módulo de composición, ¿cierto? Y seguramente cuando llegan personas de homologación, pues por eso hacemos de todas maneras la presentación nuevamente. Voy a cerrar aquí este panel. Entonces, con respecto al módulo de tipografía digital, entonces allí encuentran un video de presentación, está el syllabus, está la planeación didáctica, ¿cierto? De hecho, vamos a abrir este de una vez también. Y el contrato pedagógico. Bien, entonces, hay allí algunos documentos para revisar con respecto a
digamos que normas de comportamiento en encuentros sincrónicos, algunas recomendaciones que se dan allí por parte de la universidad para mejorar la experiencia. Tenemos un foro de presentación, un foro de contrato pedagógico y un glosario. En el foro de presentación he visto que ya por ahí algunas personas han participado, ¿cierto? Por ejemplo, con Libardo nos conocemos, con Stephanie, por la foto me acuerdo, con Sandra también. Bueno, Zaira también ya participó, igual faltan bastantes personas. Si mal no recuerdo son 17 estudiantes en el grupo, entonces todavía faltan personas por participar. Con respecto al contrato pedagógico, ya hay bastantes personas que han participado. Igual siguen haciendo falta muchas porque apenas van como unas 7, 8 personas. Hasta hace un par de días habían 2 personas, ya han aumentado. ¿Cuál es la idea del contrato pedagógico? Revisarlo, ¿cierto? Y luego de eso, luego de haberlo leído, participar indicando lo conozco y estoy de acuerdo. ¿Listo? Eso hace parte de la normativa de la universidad allí. Zaira, tú que digamos empiezas a conocer la institución. Es fundamental, es de hecho obligatorio participar en esta parte del contrato pedagógico. Bueno, luego entonces está el glosario. Allí encuentran algunos términos. Este parece que no estuviera funcionando. Parece que no estuviera cargado. Bueno, ya después ustedes me cuentan si está funcionando o no. Desde la parte de estudiantes, aquí parece que no estuviera cargado. Bueno, después lo revisaremos con detenimiento a ver si está funcionando o no, porque está hecho desde hace como 3 semestres aproximadamente. Bueno, muy bien. Miremos aquí una cosita de edición. Bueno, después lo revisamos con detenimiento. Ustedes me cuentan allí. Luego de eso encontramos las distintas actividades. Ustedes están viendo una solamente. Son 3 las que realizaremos en el transcurso del módulo, ¿cierto? Pero pues habitualmente lo que hacemos es que se visualice una y las otras las dejamos ocultas. En la medida en la que va avanzando el módulo, les dejaré ir visualizando actividad por actividad. Luego encontramos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Que es a partir de este enlace a través del cual entraron el día de hoy. Y seguramente allí iremos encontrando los demás encuentros sincrónicos. ¿Listo? Y las videograbaciones revisaremos o estaré revisando allí. Como no se grabó, ¿cierto? En la nube, porque si no aquí en Recordings aparecería cuando se termine el encuentro sincrónico o al rato. Tocó hacerla allí manual, que se graba en mi equipo, y habrá que publicarla posteriormente. ¿Listo? Bueno, esa es como la estructura como tal, ¿cierto? Del curso. Y vamos entonces a ingresar al syllabus. Entonces, esta es una asignatura de 2 créditos. Y vamos a comenzar a revisar aquí lo siguiente, que es la presentación como tal del módulo. Bueno, entonces, vamos a dejarlo aquí un poquito más grande para que lo puedan visualizar mejor.
¿Cuál es la idea entonces? La tipografía digital, ¿cierto? No es algo nuevo realmente. La tipografía digital viene funcionando y digamos que se ha ido intensificando con el paso del tiempo a gran escala. ¿Listo? Si bien antes el diseño visual estaba o apuntaba mejor a piezas gráficas impresas todo el tiempo, ¿cierto? Hace algunos años, digamos que la parte impresa era fundamental y era la que mandaba, ¿cierto? La parada todo el tiempo en lo que es el diseño publicitario. Por ejemplo, pues hoy por hoy existen muchas áreas, ¿cierto? No solamente publicitarias, sino del conocimiento humano, en donde todo se ha venido trasladando, todo se ha venido, digamos que convergiendo hacia lo que es el diseño digital. Entonces, cada vez, ¿cierto? Que evoluciona, ¿cierto? O evoluciona en las diferentes disciplinas profesionales, el diseño visual diría incluso que es una de las áreas del conocimiento, una de las profesiones que más evoluciona incluso, porque si bien está todavía todo ese diseño análogo, ¿cierto? Toda esa parte de impresión, la parte digital es cada vez más recurrente. Entonces, empezando por el diseño web, ¿cierto? Tenemos desde hace por lo menos un par de décadas, ¿cierto? Una evolución constante, cada vez más sitios web, ¿cierto? Todos los días cientos de miles de sitios web, acercándonos posiblemente a millones de sitios web diarios. Entonces, vemos también cómo empieza a surgir todo el tiempo y ustedes seguramente lo han evidenciado, una gran cantidad de implicaciones desde el diseño multimedia, desde el diseño tecnológico. Miren que ustedes aquí están en educación virtual, ¿cierto? Y a raíz precisamente de todas estas circunstancias del COVID, en fin, pues la virtualidad aún más se ha venido desarrollando, potencializando, y diríamos entonces que la tipografía digital es un ingrediente fundamental del diseño. No solamente por el hecho de pasar de lo escrito a lo verbal, ¿cierto? Sino que hoy en día hablaríamos de el diseño audiovisual, ¿cierto? Está también toda la parte de animación, porque habíamos tocado diseño web, multimedia, pero nos hacía falta hacer referencia a otras aplicaciones del diseño, ¿cierto? Otros perfiles de aplicación, como son la animación, el diseño audiovisual, ¿cierto? En donde precisamente entra sí o sí a gran escala el diseño tipográfico, ¿cierto? La tipografía digital. No en vano se ha dicho desde el inicio de su profesión, todo el tiempo, por allá desde diseño básico, entre otras asignaturas, es fundamental la tipografía, porque la tipografía también es imagen. Y resulta que si nos remitimos por allá a la teoría de la Gestalt, teoría alemana, ¿cierto? Que desde sus inicios comienza a preocuparse fundamentalmente por la evolución constante del diseño, el buen diseño, de hecho. Entonces diríamos que, por lo menos en uno de sus postulados fundamentales, y lo tocábamos en composición en el módulo anterior, cada una de las partes dentro de un diseño es tan importante como el todo, y el todo es tan importante como cada una de las partes.
¿cierto? Ese juego allí de palabras, ¿cierto? Y de conceptos al mismo tiempo, nos indica claramente que todo elemento que esté allí formando parte de una composición es, ¿cierto?, trascendental. Y como la tipografía sí o sí hace parte de cualquier composición, entonces es un elemento fundamental. Bien sea diseño análogo, bien sea diseño digital. Bien, entonces la tipografía digital adquiere un valor, ¿cierto?, bastante importante. Y hago un paréntesis allí, se nos escapaba, ¿cierto? Dentro del diseño audiovisual, por ejemplo, no solamente la parte de video específicamente, sino, por ejemplo, el trabajo con la tipografía en movimiento, ¿cierto? La tipografía en movimiento o tipografía cinética, tipografía kinética, cosas de las cuales estaremos hablando más adelante. Los créditos para películas, en fin. Entonces, diríamos además, ¿cierto?, que existe una cantidad importante de elementos dentro de una composición gráfica y uno de ellos es la tipografía. No el último, ¿cierto?, que ya lo hemos venido diciendo y seguramente en fundamentos tipográficos también hablaron de ello. No el último. No es que en una composición, porque a veces pasa todo el tiempo, y más cuando se está en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? En la academia, en la universidad, como que existe una preocupación enorme por el diseño de cualquier pieza gráfica en relación a la funcionalidad, la estética, la técnica o técnicas de diseño que se van a implementar para realmente hacer un diseño propositivo, un diseño creativo, ¿cierto? Y por allá como que la tipografía adquiere una posición, diríamos que casi que terciaria o última dentro de un diseño, porque pensamos que por ahí es escoger tipografía, escoger un tamaño, un color y pare de contar, ¿cierto? La tipografía también es imagen y si recurrimos a ese elemento, igual al tema de la teoría de la gestal y su postulado fundamental, hay que darle un valor importante, ¿cierto? Fundamental, un valor protagónico a la tipografía. Independientemente de que sea una pieza análoga, ¿cierto? Una pieza allí impresa o una pieza digital. La tipografía es fundamental y tan es así que existen piezas diseñadas únicamente con tipografía, para que se den cuenta de todo ese valor agregado que puede llegar a tener este componente dentro de una pieza gráfica, dentro de un diseño. ¿Listo? Entonces, por eso estamos allí en tipografía digital. Dice allí que al finalizar el módulo, diríamos que más bien, ¿cierto? Desde el inicio, el transcurso y al finalizar el módulo, la idea es que ustedes puedan aplicar la tipografía como un recurso gráfico relevante que permita generar procesos de comunicación visual creativos, impactantes, pero diría allí incluso en primera instancia funcionales, de gran calidad en términos de mensaje visual, en términos de interpretación del mensaje. Bueno, muy bien. Seguramente allí habrán algunos procesos particulares en relación y seguiremos insistiendo en eso, ¿cierto? Porque continuamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de formación como profesionales, y es que podemos decir en un momento dado que, y lo veíamos en composición, en ese módulo anterior, que ya sabemos manejar la tipografía, ¿cierto? A estas horas del partido, después de 5 semestres más o menos creo que tienen ustedes en este momento ya cursados,
Y seguiremos viendo que hace falta potenciar aún más. Y lo vamos a evidenciar durante el transcurso de este módulo. Que así como algunos de ustedes seguramente tienen muy buen manejo de diseño, ¿cierto? De la tipografía, en fin. La idea es seguir ahondando, seguir mejorando, seguir encontrando, ¿cierto? Debilidades, falencias en su estilo gráfico que se pueden mejorar, que se pueden potenciar. Y por ello, no solamente estaremos hablando de tipografía, ¿cierto? Aunque es el carácter fundamental, ¿cierto? De la asignatura, seguiremos trabajando y seguiremos allí insistiendo con temas de composición, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta jerarquías visuales, ¿cierto? Retícula o retículas, ¿cierto? Seguir manejando respiros o aires de diseño, seguir manejando técnica o técnicas de composición, seguir, ¿cierto? Evidenciando excelente manejo tipográfico. Quizás lo mencioné de últimas, pero decía, incluso es el elemento, ¿cierto? Fundamental, el concepto más importante a tener en cuenta sin que los otros queden de lado, ¿no? Volvemos a reiterar, cualquier diseño es un todo, como lo dice teoría de la Gestalt, y ese todo se ve afectado por cada una de las partes, o sea que todo debe ser armonioso, todo debe ser creativo, todo debe ser suficientemente argumentado. Ustedes saben que si la teoría de la Gestalt allí en ese postulado dice que cada una de las partes es tan importante, ¿cierto? Eso indica que un punto o una línea que aparezcan en el diseño, ¿cierto? Como elementos básicos del diseño, deben tener allí una razón de ser, un argumento. No puede existir un punto, una línea, un plano, ¿cierto? Un rectángulo, una figura geométrica, ¿cierto? Regular o irregular, una imagen, un texto, ¿cierto? Un color que no tenga fundamentación. Todo debe poder ser argumentado, explicado, sustentado, ¿cierto? De tal manera que no exista allí improvisación o capricho, ¿cierto? Sino todo el tiempo argumentos claros, sólidos dentro del diseño. Bueno, allí seguramente después podrán ustedes revisar todo el tema de resultados de aprendizaje, ¿cierto? De los cuales pues ya hablamos un poco, ¿cierto? Ya los habíamos tocado por lo menos de manera general, ¿cierto? Y eso básicamente es de lo que se compone el syllabus, de revisar todos esos temas, ¿cierto? Es bastante extenso, ahí lo pueden después revisar con mayor detenimiento, si no es que ya lo hicieron con anterioridad. ¿Listo? Hay una bibliografía allí para que la tengan en cuenta, tanto de recursos físicos como digitales, en fin. Y eso es básicamente con respecto a este módulo. Vamos a mirar allí la planeación didáctica. ¿Cierto? Vamos a darle aquí un poquito más de tamaño. Creo que puede ser por ahí. Para que lo puedan ver bien. Entonces, esa planeación didáctica, yo sé que para las personas que son antiguas, para los estudiantes antiguos, pues ya hay conocimiento de cómo funciona este formato, ¿cierto? Pero pues básicamente, como hay estudiantes que, como Zaira Valentina, llegan de homologación, pues es fundamental allí hacer un recuento de cómo funciona. Aparecen los encuentros sincrónicos con unas fechas, aparecen, por ejemplo, esta que es la primera actividad con una fecha de entrega. Pues igual yo siempre recomiendo, siempre, que las fechas que están aquí
de entrega de actividades no las tengan pues tan en cuenta, ¿cierto? Porque a veces sucede, a veces yo procuro no equivocarme en eso, pero como errores de humanos pues puede pasar, y no solamente conmigo sino con cualquier otro tutor, que allí en los espacios de entrega de la actividad, ¿cierto? Ahí en plataforma, colocamos una fecha, y como semestre a semestre hay que actualizar y hay que modificar, ¿cierto? Esas fechas. De pronto puede pasar que aquí dentro del formato quede una fecha diferente, ¿cierto? Entonces, yo procuro que nunca pase, pero pues eventualmente puede llegar a suceder. Siempre tengan en cuenta fundamentalmente las fechas que encuentran, ¿cierto? Aquí. ¿Listo? Ah, bueno, vamos a una actividad 1. Las fechas que encuentran acá, por ejemplo aquí dice 15 de febrero para la entrega final. ¿Listo? Puede que concuerde con la que está acá, ¿cierto? Es lo ideal, pero puede haber alguna diferencia. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? A la fecha, ¿cierto? O fechas que están allí dentro de la plataforma directamente, ¿cierto? Y no pues a la que está allí en la planeación didáctica, que debería ser la misma o las mismas. ¿Listo? Alguna descripción de la actividad, ¿cierto? Que de todas maneras la encuentran, ¿cierto? Aquí hacia la parte interior, ¿cierto? Quizás con algunos elementos adicionales, ¿cierto? De descripción. Y de eso trata la planeación didáctica, ¿no? Eso es básicamente. No entro a revisarla parte por parte porque eso lo pueden hacer ustedes allí. Siempre, digamos, ese es el manejo, la revisan con detenimiento, pero sí quería hacer como la claridad allí, precisamente por eso, porque llegan estudiantes de homologación y de pronto no están allí familiarizados con el tema. Bueno, muy bien, entonces eso con respecto a esos dos formatos. Y con respecto al tercero, el contrato pedagógico, entonces aquí lo voy a descargar. Seguramente ustedes ya lo revisaron. Entonces, allí básicamente se habla de una serie de aspectos. Aquí un poquito más grande. En relación, ¿cierto?, a lo que es la asignatura, los créditos, en fin, y luego se comienza a hablar de reglamentación, ¿cierto?, de, digamos, diferentes aspectos, ¿cierto?, de lo que es el comportamiento al interior de los encuentros virtuales, de la plataforma misma, cómo se debe manejar, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, cómo participar en los foros cuando hay foros de discusión, en los chats, cómo se maneja el correo electrónico, todo en términos de comunicación, ¿cierto? Y voy a hacer referencia allí a algunos aspectos fundamentales, ¿cierto? Ya que estamos acá, vamos a hablar un poco de lo que es la metodología del módulo. Un elemento fundamental que ya habían tocado antes, ¿cierto? Los encuentros sincrónicos no son de obligada asistencia en línea, ¿cierto? Pero sí es fundamental revisar las videograbaciones, por varias razones. Una, porque vemos contenidos temáticos, ¿cierto? Entonces emitimos allí conceptos teóricos, y además de eso, porque siempre acostumbro, por ejemplo, explicar muy bien la actividad dentro del encuentro sincrónico, incluso mostrando referentes de diseño. Referentes que van a ser su punto de partida, ¿cierto?, para proponer aún mejor calidad de lo que se pueda ver allí. Siempre muestro diseños de muy alta calidad
pero digamos que la idea es que se conviertan no solamente en un referente, es que eso es lo que se espera de la actividad, ok, ¿listo? En términos de la pieza gráfica como tal, que si es un banner, que si es, no sé, se me ocurre allí un pendón o una carta menú, en fin, lo que sea. Es que así es la pieza, esa es la referencia, ¿cierto? Pero más allá de eso es la calidad del diseño, que se convierten en su punto de referencia para que los diseños no sean de ninguna manera de menor calidad, no, de ahí en adelante, y que incluso sus diseños se puedan tomar como referencia para próximos semestres porque son brillantes, porque son excelentes, y vamos dejando de pronto por ahí de lado mi biblioteca de diseños, ¿cierto? Que van pasando un poco a la historia y van siendo o acostumbrados a irlos renovando con diseños nuevos. En ese orden de ideas, otras cosas u otros elementos fundamentales de lo que es la metodología del módulo. Vamos a irnos allí a la primera actividad, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco no de la actividad en sí misma, sino de la metodología de entrega de las actividades. Entonces, siempre van a tener allí un foro, ¿cierto? Que es donde hacemos una preentrega. ¿Listo? Voy a aumentar aquí el zoom para que la vean mejor. ¿Cierto? Esta actividad 1 tiene una preentrega y una entrega final. Con las personas, con los estudiantes que ya nos conocemos, saben cómo funciona, ¿cierto? La metodología, pero reitero para las personas que están conociendo o nos estamos conociendo. Preentrega y entrega final. Nunca solicito un diseño, ¿cierto? Como final y cogemos y lo evaluamos y ya. Y si le fue bien, pues afortunada la entrega, ¿cierto? Y si no, pues entonces se rajó. ¿Listo? No es la idea, no es mi propósito. Realmente me interesa es que exista evolución, aprendizaje. Obviamente que hay una parte allí cuantitativa, unas notas que son importantes, pero me interesa el proceso. Ojo con eso. Para mí es fundamental el proceso. Entonces, sí, el diseño puede ser muy bueno al final, pero yo le doy especial importancia también al proceso. Entonces, eso quiere decir que de cada actividad que vamos o que ustedes van a desarrollar o que van a diseñar, la idea es que exista siempre una preentrega. Bien, sus diseños allí se revisan, vamos a hacer allí una retroalimentación en donde se indica a cada estudiante, mire, cambie, quite, ponga, mejore esto, mejore lo otro, aquí todavía podemos revisar esto, en fin. Eventualmente, si el diseño es muy bueno en la preentrega o diseños, porque puede ser más de uno, igual habrán algunas pequeñas, ¿cierto?, posibilidades de mejorar. Siempre un diseño es susceptible de ser mejorado por muy bueno, por muy brillante que sea. 1, 2 detalles, así sean mínimos, así sean ínfimos, lo podemos eventualmente llegar a mejorar. De otro lado, cuando no se presentan desde el inicio diseños muy buenos, ¿cierto? Sino más bien de pronto por ahí con muchas falencias, puede pasar que incluso, digamos, no, el diseño hay que cambiarlo en su totalidad. ¿Listo? La idea es que se tomen allí todas las observaciones de la mejor manera, con la mejor disposición. Es crítica constructiva, ¿cierto? No para herir susceptibilidades, en fin. Creo que ya en sexto semestre ustedes saben que hay muchas observaciones para los diseños, que como dicen ustedes mismos a veces se da mucho palo, en fin. Pero ¿cuál es el propósito de eso?
aprendizaje, experiencia, mejorar línea gráfica, ¿cierto? Que su línea de diseño evolucione constantemente. ¿Listo? Esa es como la invitación a ser receptivos, a ser cada vez más receptivas, ¿cierto? Tanto diseñadores como diseñadoras, y pulirse cada vez más. Cuando se hace esa retroalimentación, ¿cierto? Entonces ustedes hacen allí modificaciones, ¿cierto? Adiciones, mejoras, en fin. Y luego sí se hace una entrega final. Bien, luego entonces yo lo que hago es comparar y de hecho a veces ni siquiera, la gran mayoría de las veces ni siquiera miro la preentrega, no por presunción, ¿cierto? Pero desde hace muchísimos años hay una capacidad allí de memoria fotográfica muy acentuada. Puedo tener, que generalmente es así, entre 400, 600 estudiantes al mismo tiempo, ¿cierto? Por semestre. Y si yo le digo ahorita, por ejemplo, a Stephanie o a Sofía o a Zaira, mira, tu pieza, ¿cierto? Tiene estas observaciones. Cuando yo miro el arte final o el diseño final, yo sé qué no le hizo y qué sí le hizo, ¿cierto? Ah, se le olvidó esto, se le olvidó lo otro, ¿cierto? O todos los cambios se hicieron, incluso me le hizo una mejora allí que de pronto no se había solicitado, pero efectivamente le apunta a algo positivo, ¿cierto? Ojo con esas cosas, de pronto de cambiar algún aspecto o algunos aspectos que no se indicó, ¿cierto? Estuvieran mal o por mejorar y resultan dañando las piezas. ¿Listo? Hago ese paréntesis allí. Si van a hacer alguna modificación sobre algo que en teoría estaba bien, que no se dijo debía modificarse, estén muy seguros, revisen muy bien si vale la pena hacer esa modificación o esas modificaciones. Volviendo al tema. Entonces, no necesito realmente, muy pocas veces, muy eventualmente, ir a revisar el diseño anterior o la preentrega, ¿cierto? Queda de todas maneras allí la retroalimentación en video, en grabación, entonces pueden mirar y devolverse y en fin, ¿cierto? Para que no se les pase nada. ¿Qué otra cosa particular allí? Como decimos que debe haber preentrega y entrega final, no es posible que alguien diga, bueno, no me quedó tiempo y como ya llegó la fecha, entonces yo mejor hago entrega final, ¿cierto? Lo importante es entregar el final. No, no funciona de esa manera. La idea es que si de pronto eso llegara a pasar y alguien va y entrega aquí, ¿cierto? Pero nunca hizo preentrega, de todas maneras yo lo tomo como preentrega. ¿Listo? Como preentrega. Y eso quiere decir que igual vamos a entregar tarde, fuera de la fecha, porque después vendrá la retroalimentación y en ese orden de ideas, en algún momento después del 15 se hará la entrega final. Lo cierto es que ya estará entregando a destiempo, ¿cierto? La entrega a tiempo, es decir, por ejemplo, en este caso el 15 de febrero, pues normal, se evalúa sobre 5, ¿cierto? Pero si entregamos fuera de la fecha, ¿cierto? Evaluamos sobre 4. Bien. Máximo hasta 6 días después de esa fecha. Luego de 6 días evaluamos sobre 3 hasta 14 días. Después de eso, 0. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Luego de esta fecha evaluamos sobre 4 y si no se ha pasado de los 6 días, ¿cierto? Podemos evaluar así. Si no, evaluamos sobre 3, luego de 6 días. Y hasta máximo 14. ¿Listo? Si ya son 15 días o más, nada que hacer.
evaluamos con 0. Vamos a mirar aquí la preentrega, a ver qué tiene. Dice aquí que la preentrega se debe hacer el jueves 11 de febrero. Después revisamos la actividad como tal. Vamos a mirar esa parte de metodología. Vamos a continuar en ello. Si la preentrega es para el 11 de febrero, ¿cierto? Se hace, ¿por qué para esa fecha? Porque si yo retroalimento, por ejemplo, a los 17 estudiantes, las 17 preentregas, ¿cierto? Con tiempo, pues van a tener allí más o menos 4 días o 3 días para hacer modificaciones, cambios, adiciones o si es el caso, cambiar una pieza por completo o piezas. ¿Listo? En ese orden de ideas, las dos fechas, ¿cierto? Es fundamental cumplirlas. ¿Listo? Entonces, fecha límite de entrega, límite, jueves 11 de febrero. No quiere decir, en ese orden de ideas, que no podamos entregar el 9 o el 10 o el 8 si ya tienen las piezas listas, ¿cierto? Lo pueden hacer, pero la fecha límite es el 11 de febrero para la preentrega. ¿Listo? Entonces, yo después tomo todos los trabajos, los descargo y hacemos la retroalimentación. ¿Listo? No tengo allí presente en este momento. Vamos a mirar acá la planeación. ¿Cuándo es el segundo encuentro sincrónico? Es para el 16. Ok. Que me pareció que allí de pronto había un cruce, pero no. Entonces yo hago la retroalimentación de sus preentregas, ¿cierto? Y ustedes tienen unos días allí para entregar a tiempo. ¿Qué pasa si alguien entrega por allá, por ejemplo, no tuve tiempo, no sé qué pasó allá, por lo que sea, por cuestiones familiares, laborales, no hubo el tiempo, entregué, por ejemplo, el 13, el 14 de febrero, ¿cierto? Decimos aquí que era fecha límite el 11. Pues seguramente su retroalimentación no va a llegar a tiempo. ¿Listo? No me comprometo, de hecho, a enviarle retroalimentación a nadie a tiempo después de esta fecha. ¿Listo? Puede que la retroalimentación allí entonces, si me entregó por decir algo, me entregó o publicó aquí en la plataforma su preentrega, por ejemplo, el sábado 13, no sé, a las 10, a las 11 de la noche, no sé. Entonces, no me comprometo a que su retroalimentación llegue, ¿cierto? A tiempo. Puede que le llegue el 14 o el mismo 15 o de pronto el 16, ¿cierto? Y seguramente ya le tocará entregar tarde, si no alcanzó, o si de pronto sí le llegó el 14, por ejemplo, de pronto, pero no me comprometo, le llegó y resulta que la entrega es para el 15 y no tuvo el tiempo para hacer todos los cambios, entonces pues le tocó entregar tarde. ¿Listo? Y si se pasa del 15, pues ya dijimos es sobre 4 y en fin y todo esto, luego sobre 3. Entonces, por favor, preentregas a tiempo. ¿Listo? En este caso, así sea el jueves 11 a las 11:30 de la noche, listo. Clasifica para la retroalimentación a tiempo. De esa fecha en adelante, no me comprometo a que la retroalimentación les llegue antes del 15. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Clarísimo para todas allí, Sofía, Stephanie, Zaira. El tema de las fechas. Listo, perfecto. Entonces, otro aspecto fundamental a tener en cuenta, ¿cierto? Aquí se dan unas indicaciones suficientemente claras. ¿Listo? Bueno,
voy a acotar algo más allí con respecto a esta fecha de preentrega. Resulta que alguien hizo la preentrega el 13 o el 14, o bueno, no sé, después del 11. Por favor, no me escriban correos, chicos y chicas, ¿cierto? Diciendo, profe, es que lo que pasa es que no me ha llegado la retroalimentación y hoy ya es 15, ¿qué hacemos? Esperar, ¿listo? No hay nada más que hacer. Esperar tranquilamente a que les llegue la retroalimentación, porque si entregó a destiempo, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? Ahora, de todas maneras, si hiciste allí, cada uno de ustedes, si hiciste allí la retroalimentación, perdón, la publicación a tiempo, ¿cierto? La retroalimentación va a llegar a tiempo. No, profe, es que mire, era para el jueves 11 y hoy es viernes, ¿cierto? 9 de la noche, ¿cuándo nos envía la retroalimentación? ¿Listo? No me envían correos, porfa, para nada de eso. Esperen pacientemente que seguramente les llegará media hora después. Al siguiente día, primera hora en la mañana. No sé, yo no puedo decir exactamente, ¿cierto? Porque se hace retroalimentación en video. No les puedo decir exactamente está al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Listo? No sé. Pero que les va a llegar con tiempo, les va a llegar con tiempo. Y además, yo les envío correo. Entonces, a todo el grupo les digo, por favor revisen que en plataforma ya está la videograbación con la retroalimentación correspondiente. ¿Listo? Entonces no se desgasten en enviar correos que cuando me llega la retroalimentación, que cuando llega el video, y mucho menos si se entregó después de la fecha. ¿Listo? Bueno, miremos otros aspectos acá. Miren que es importante tener en cuenta. Dice pieza gráfica, dice lo que hay que diseñar, cuántas piezas, a veces es una, en este caso por ejemplo son dos, ¿cierto? Dice el tamaño, dice la orientación, a veces uno mire, dice formato, supongamos que este dijera formato horizontal y llega el diseño vertical. O uno dice el diseño es vertical y llega horizontal, o llega en otro formato, llega en tamaño carta. ¿Listo? Revisen muy bien las indicaciones, porfa. El formato es otra cosa fundamental. Yo nunca recibo, ¿cierto? Archivos en formato PDF. No. ¿Listo? Aquí dice claramente JPG, de excelente calidad de resolución, para poderle hacer zoom, 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 zoom y mirar detalles. Poder revisar con amplitud. Y no que un zoom y ya se ve pixelado. Eso, ahí sí no hay nada que hacer. 2 zoom o 3 y ya se vio pixelado. No, que uno puede hacer zoom, zoom, zoom. ¿Listo? De excelente calidad en resolución. Y formato imagen, JPG, no PDFs. ¿Listo? El tema de los PDF empieza a bajar la nota. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos siendo claros con el formato que se está solicitando. Primero, el PDF nunca tiene una calidad adecuada. De hecho, a veces se mandan hasta PDFs para impresión. Imagínense eso. Cuando el archivo que se debe enviar para un proceso de impresión, por ejemplo, ¿cierto? Es el archivo fuente. Se hizo en Illustrator, se envía el archivo de Illustrator. Se hizo en Corel, se hizo en, no sé, en el programa que ustedes utilicen, dependiendo del diseño, pues en ese software es en el que se debe enviar el archivo nativo. No se debe enviar un PDF. Ese cuento nos lo han transmitido con el paso de los años, sobre todo allí en los centros de impresión, para quienes viven en Bogotá, Ricaurte, por ejemplo. No, pero no trajo el PDF, ¿cierto? Es lo primero que dicen muchos. Hombre, y acostumbran a los estudiantes a eso, a que llevan es un PDF, y muchas veces ni siquiera un PDF bien exportado. Entonces eso le baja la calidad al diseño, en color, en resolución.
mientras que uno lleva el archivo fuente y ahí no puede existir daño alguno, ni de píxel, ni de cambio de color, ¿cierto? Posible daño, ¿cierto? Cambió las fuentes, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? De ustedes y también del impresor. Si ustedes llevan las fuentes, ¿cierto? O está en curvas, ¿cierto? Todo el manejo tipográfico, pues seguramente allá, si es que están las fuentes originales, va a pedir las fuentes, pues el personaje allí, el impresor, tiene que instalar las fuentes. Lo que pasa es que a ellos les da pereza, por eso piden PDFs, para no tener que instalar fuentes, para que quienes no saben, sobre todo diseñadores principiantes, entonces no les quiten tiempo. Van a abrir el archivo fuente y entonces pide las tipografías, ¿cierto? Y entonces por allí el estudiante dice, ay, no, pero ¿cómo así que pide las tipografías? No, pero ahí está todo. Pues sí, está todo el diseño, pero no están las tipografías. Hay que llevar los archivos para instalarlos. Y que en la apertura del archivo las reconozca. Seguramente eso en algún momento a ustedes les pudo haber pasado, ¿cierto? Cuando iniciaron su carrera. Entonces ellos se curan en salud con eso. Les da pereza. Entonces piden PDFs y esa no es la idea. Eso no son exportaciones de calidad. Lo ideal de un archivo siempre es enviar a impresión el archivo fuente. Y donde a ustedes les digan, no, es que aquí es PDF, entonces pues no es un buen sitio para impresión. Y entonces ustedes dicen, no, es que el archivo fuente es, ¿cierto? Y les enseñamos a esas personas el que se debe mandar a impresión, no un PDF. Por supuesto tampoco un JPG. Sin embargo, ¿por qué aquí sí pido un JPG? Porque es que el archivo PDF implica abrir cada PDF de cada estudiante, ¿cierto? Y entonces aquí yo tendría, por ejemplo, acá en la barra de estado de Windows, una cantidad de archivos PDF y me toca acá pasar a uno, pasar a otro, para hacer la retroalimentación, pasar al otro, clic aquí abajo y pasar al otro, y estar allí, y eso teniéndolos todos abiertos. ¿Listo? Que es otro ejercicio allí adicional. Ay, y resulta que en la retroalimentación se me olvidó abrir uno, o se me olvidó abrir el otro, ¿cierto? Entonces toca, y además para ir pasando del uno al otro, entonces allá en las pestañas de Acrobat, ¿cierto? Que abre los PDF, ir pasando, ir cambiando, cambia y cambia allí. No, entonces se vuelve muy engorroso el sistema de retroalimentación. Mientras que si es una foto bien exportada, allí ustedes saben, ¿cierto? Que si es una galería de fotos como estas, pues yo le doy un clic a la primera, hago la retroalimentación y paso. Retroalimentación y paso. Y paso. Y paso. Y ya, eso es todo. ¿Cierto? Pero con PDF es muy complejo. Y aparte no falta que mandemos entonces un PDF para cada diseño. No, tenaz, más complicado todavía. Entonces, por favor, archivos únicamente en formato JPG. Igual ustedes ya saben exportar, en fin. Cuando exporten el JPG, revisen muy bien, chicas y chicos, que lo que están exportando sea lo que ustedes están viendo en pantalla. No es que lo que pasa, profe, es que usted hizo la retroalimentación y me criticó toda la paleta de color, pero es que esos no son los colores. ¿Culpa de quién? Del estudiante, porque no exportó de forma adecuada. ¿Listo? Entonces miren si es CMYK o si es RGB, el sistema o el modelo de color con el cual deben exportar para que no les cambie lo que ustedes estaban viendo en pantalla. ¿Listo? Y con buena resolución. Otra cosa fundamental, nombre del archivo. No le colocamos allá tarjetas, en este caso de esta actividad, o tarjetas personales. No, por favor, seamos rigurosos con las entregas. ¿Listo? Entonces le colocamos primer nombre y primer apellido. Y si ustedes quieren le colocan AA1, como quieran, para allá su sistema de ordenamiento de los archivos, en fin, listo. Pero me interesa que esté allí primer nombre, primer apellido. Si después de eso le colocan tarjetas de presentación, AA1, lo que ustedes quieran como complemento,
me es indiferente, no interesa. Lo que me importa es allí fundamentalmente que tenga nombre y apellido. ¿Listo? Para que después por allí no existan confusiones, ¿cierto? De que estoy retroalimentando y yo estoy diciendo allí Leonardo Jiménez. Ah, no, resulta que eso no es de Leonardo Jiménez, es de otra persona, en fin. O que eventualmente pueda faltar algún diseño y yo le diga a Zaira que no entregó cuando la que no entregó fue Sofía, en fin. Entonces, por favor, nombren los archivos, el nombre del archivo, ¿cierto? Con su nombre, su primer nombre y primer apellido. Esto no es para colocarlo adentro de los diseños, por favor. ¿Listo? En las tarjetas de presentación sí, por supuesto tendrá que ir su nombre, pero vendrán otros diseños, ¿cierto? Más adelante dentro de el módulo. No es para colocarle allí, supongamos, un afiche y por allá le colocamos en alguna parte, ¿cierto? Zaira Valentina Romero, creo que es el apellido porque aquí no lo veo completo. No, los diseños no los autografiamos. ¿Listo? Para eso está el nombre del archivo. ¿Qué otra cosa importante? Una sola publicación. ¿Listo? No dos, no tres. Entonces lo digo ¿por qué? Porque a veces hay personas que por el afán o porque simplemente son distraídas, van y colocan en la publicación, profe, buenas tardes, mira, aquí adjunto los diseños, ¿cierto? Y eso que aquí hice un solo archivo, ¿no? Van a ser dos diseños, pero aquí hice un solo archivo. Después hablamos de eso. O de pronto si sean dos piezas más adelante, no sé. Pero lo cierto es que debe ser una sola entrega. Aquí adjunto los diseños, profe, buenas tardes, en fin. Y entregar, ¿cierto? Entonces, enviar. Después se dan cuenta, ay, yo le escribí el texto, pero me olvidé de adjuntar los archivos. Profe, qué pena. Nuevamente yo. Lo que pasa es que se me olvidó adjuntar el archivo. Entonces, adjuntar, lo adjuntan, enviar. Entonces ya dos publicaciones. ¿Listo? Entonces, eso no es la idea. Es una sola publicación, tómense el tiempo, háganlo con cuidado y háganlo bien. Y no falta la persona que dice, ay, ya íbamos en la segunda, ¿no? Ay, profe, qué pena con usted, me va a matar, porque esas son las palabras típicas de siempre, ¿cierto? Para la disculpa allí. De los dos archivos le envié uno que no era la última versión, qué pena. Entonces, ahora sí, este sí es. 3 publicaciones. No, muchachos. Chicas y chicos, una sola publicación, revisen muy bien lo que están publicando. Y más que si, miren la gravedad de eso que a veces pasa. Llegan y publican, ¿cierto? Sin tomarse el tiempo, sin hacerlo con cuidado. Y van y colocan, por ejemplo, un diseño que no es la última versión. Era por allá el primero que hicieron. O sea, con una cantidad de problemas. Y cuando yo lo descargo, ¿cierto? No se dio cuenta el estudiante en ese momento. Yo ya lo descargué al día siguiente para hacer la retroalimentación. Y claro, 1000 problemas. O 3 o 5 o 10 problemas, los que sean. Pero lo cierto es que después, ay, profe, qué pena. Es que esta era la última versión. Yo ya hice retroalimentación sobre eso. Y seguramente así como quedó, así quedó la retroalimentación. ¿Listo? Porque no puedo hacer 2 o 3 retroalimentaciones porque me envió la segunda versión, la tercera porque lo mejoré, profe. No, cuando publiquen, publiquen su versión final. ¿Listo? Y, profe, lo que pasa es que a ver si me lo retroalimenta otra vez porque es que el que me retroalimentó pues no era. Lo siento mucho. ¿Listo? Ahí sí, problemita por allí del estudiante por no haber tenido cuidado con lo que estaba publicando. Bueno, eso, chicas y chicos, es en general. Y una última observación con el manejo del espacio para entrega. Si ustedes ven esta actividad allí de preentrega, aquí dice responder, ¿cierto? Entonces ustedes colocan su texto, adjuntan su archivo o archivos, ¿cierto? Y listo. Resulta que quien primero participó, el primer estudiante,
queda aquí debajo, ¿cierto? Aquí debajito. Debajito de él también va a aparecer, ¿cierto? Esto de responder, esa opción. Entonces no le damos responder, ¿cierto?, a la respuesta de otro estudiante, porque si no eso empieza a quedar allí en desorden. Le damos responder a el encabezado, a este responder, no al de otros estudiantes que ya respondieron, porque si no entonces empieza a quedar todo en desorden. Y a veces yo voy y le coloco una observación a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, buenos días, Sofía. Por ejemplo, eran 2 diseños y colocaste uno solo. O de pronto alguien no se dio cuenta, a veces pasa, colocaste el texto y no adjuntaste los archivos. Pero resulta que esa observación le queda por allá al estudiante bien abajo y nunca la va a ver. Porque quedó debajo del responder de 2 o 3 estudiantes, ¿cierto?, que publicaron inadecuadamente sus diseños, porque le dieron responder al estudiante que estaba debajo. Y otro estudiante que entró después le dio responder al responder de otro estudiante, o sea que queda eso allá más desorganizado. Y cuando yo le hago la observación al estudiante principal, al que participó primero, por ejemplo acá, en el ejemplo, pues la observación le queda allá al final de 2 o 3 participantes más. Entonces como que nunca la va a ver. ¿Listo? Entonces clic en este responder, siempre, en el encabezado de la actividad. Bien, eso con respecto a metodología. Esas son como las observaciones. Ahora sí, cuéntenme si tienen allí alguna pregunta, alguna inquietud o todo suficientemente claro. No hay, a propósito, una cosa que se me pasaba, no hay trabajos adicionales, incluso allá en el contrato pedagógico está. No hay procesos de recuperación, ¿cierto? Aparte de las 3 actividades. No, profe, es que es para ver si me ayuda que en la actividad 2 me fue muy mal, me quedó una nota muy bajita y estoy perdiendo la materia o la perdí. ¿Listo? Nada que hacer. Las oportunidades son igualitas para todo el mundo. No hago diferenciaciones, ni tengo allí preferencias con alguien en particular, ¿cierto? Ni siquiera allí, por ejemplo, con Zaira Valentina, porque el nombre ya decía que es el mismo de mi hija. No, con nadie. ¿Listo? Oportunidades igualitas para todos, para todas. Entonces hay 3 actividades y esas son las 3 notas, ¿cierto? Cada una para uno de los 3 momentos evaluativos. ¿Listo? Entonces, por eso allá incluso en la planeación didáctica dice que esta es 100% valor de la actividad, no es el 30, no es el 50, ese es el primer momento evaluativo. La siguiente actividad, 100% para el segundo momento evaluativo. La tercera, el 100% para el tercer momento evaluativo. ¿Listo? Entonces no hay procesos de recuperación ni nada por el estilo. Son las notas que son y ya. Entonces procuren hacer brillantes diseños y las notas serán consecuentes con esa calidad. Eso es todo. Miremos ahora entonces la actividad, la primera actividad. Decíamos, aquí para devolvernos un poquito, decíamos, mientras que, ok, ahora sí llegó. Preentrega y entrega final. Entremos a la preentrega. Es lo mismo, les va a parecer igualito que en la entrega final, excepto que la fecha aquí hay que tenerla en cuenta, ¿no? 11 de febrero. Hay que diseñar 2 propuestas de tarjeta personal de presentación, utilizando efectos sobre los textos. Pero esos efectos no es la idea. 4, 5, 6, 8 efectos sobre los textos. Entonces se convierte allá en el festín de los efectos sobre las tipografías, sobre los textos. No, efectos bien pensados, efectos creativos sí, pero no desmesurados, ¿cierto? Que eso se ve allí rimbombante,
¿cierto? Que se vea mal estéticamente, sino hacer uso, ¿cierto? Y aplicación de efectos en donde se considere pertinente, y ahí empezamos a darle ciertos manejos o ciertos tratos a la tipografía digital. Esta tarjeta debe reflejar su estilo profesional a través de fuentes y colores, ¿cierto? Bien seleccionados. A través de este espacio, a través de este foro, puede publicar su preentrega, en fin, ¿cierto? Seguramente allí todos pues irán publicando y cada uno podrá ir mirando los diseños de los demás y nutriéndose, aprendiendo de los diseños de sus compañeros. Tarjeta personal de presentación, ¿cierto? Dos propuestas completamente diferentes. ¿Listo? No es válido tomar una muy buen diseño, brillante, ¿cierto? Y después yo tomo ese diseño y le hago unas modificaciones, unos desarreglitos, le digo yo, unos desarreglos a propósito, y ya quedó, y le hago unas adiciones allí, ya quedó la segunda propuesta, ya cumplimos. ¿Listo? Seguramente me escogerá la primera, ¿cierto? Porque es la mejor. No, las dos propuestas deben ser brillantes, porque a las dos propuestas les vamos a hacer modificaciones y la evaluación contempla los dos diseños, las dos propuestas de tarjeta de presentación profesional. ¿Listo? O sea que las dos deben ser muy buenas, pero al fin y al cabo completamente distintas. ¿Listo? Puede que contemplen manejar las mismas tipografías. Perfecto. No hay lío con eso. ¿Cierto? Pero los dos diseños deben ser completamente distintos. Formato 9x5.5, que es el tamaño convencional, ¿cierto? Centímetros. Puede ser que ustedes decidan hacer una tarjeta personal, profesional, vertical, puede ser, o si quieren la hacen horizontal. O puede que decidan hacer una propuesta horizontal y la otra vertical. Ustedes revisan. O las dos horizontales, las dos verticales, como ustedes quieran. Ya dijimos que formato JPG para la exportación. Y las dos propuestas en un solo archivo. O sea, van a sacar una sola foto, ¿cierto? De sus diseños o a exportar. No sacar foto allí con la cámara digital, ¿no? Eso sería un desastre. No, a exportar. Exportar un solo archivo. Y ya saben cómo es el nombre del archivo, en fin. Luego, pues vendrá la retroalimentación y todo eso. Y publican allá en entrega final. Una vez hayan hecho las modificaciones. Miren, está igualito. Lo único que cambia es que aquí ya no hay fecha, ¿cierto? Porque la fecha está aquí por fuera. Dice que es para el 15 de febrero. La preentrega es para el 11. Vamos a mirar entonces referentes. ¿Listo? Aquí están. Referentes de muy buena calidad. ¿Qué vamos a evaluar? Voy a cerrar este panel para que puedan ver los diseños allí completicos sin problemas. ¿Listo? Miren, ¿qué vamos a revisar o qué hay que tener en cuenta dentro de sus diseños? 1. El manejo tipográfico, ¿cierto? Que exista un gran despliegue de manejo a nivel de tipografía. Eso no quiere decir que utilicemos 4, 5, 6 tipografías, no. Ustedes ya saben que son máximo 3 tipografías. Máximo. Que las 3 sean diferentes, sí y no. Pueden haber 2 completamente diferentes y una, ¿cierto? Es familia, ¿cierto? De alguna de esas otras 2, ¿cierto? Ya veíamos el semestre anterior en composición que hay unas tipografías que son familia, que tienen 4, 5, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Fuentes son familia. Entonces está, por ejemplo, yo voy a suponer Franklin Gothic normal, Franklin Gothic cursiva, Franklin Gothic bold, Franklin Gothic condensed, Franklin Gothic condensed
Italic, Franklin Gothic Heavy, ¿cierto? Una de las más pesadas, Franklin Gothic Heavy Condensed. Entonces, como están todas esas, esa es una familia tipográfica. Podría tomar dos de ahí, ¿cierto? Y una completamente diferente, otra tipografía, ¿cierto? Máximo 3. Ustedes miran qué manejo le dan a ese tema. Tipografías bien seleccionadas. Ojo, es palo seco. Es una serifada, ¿cierto? Quizás una romana. No usen de preferencia tipografías egipcias, es decir, con serifa cuadrada, que definitivamente no son estéticas. Yo diría que para ninguna pieza gráfica. Y sea palo seco, sea romana, con serifas me refiero, escojan muy bien las tipografías. ¿Listo? Que se adecúen a un muy buen diseño. Hay tipografías muy estéticas, hay otras que definitivamente no lo son. Jerarquías visuales. Miren, si se dan cuenta, aquí hay muy buena jerarquización de los textos. Alejandra Sierra, de gran tamaño, ¿cierto? Diseñadora visual, un tamaño mucho más pequeño, ¿cierto? Con otra tipografía. Recuerden, jerarquías visuales, ¿cierto? Habla de que los textos deben tener, ¿cierto? Los textos informativos deben tener, de acuerdo a su nivel de importancia, diferentes jerarquías, ¿cierto? Diferentes denominaciones visuales. Entonces, por ejemplo, aquí Alejandra Sierra es con una tipografía serifada, una romana, con un tamaño, con un manejo de color, y este otro texto que es menos importante, seguramente allí, que el nombre. Entonces, sí es importante, por supuesto, todos los textos tienen un nivel de importancia, incluso la URL, todos, el correo, pero existen niveles de importancia, y de acuerdo a eso, las jerarquías. Entonces decíamos, aquí hay una diferenciación, esta pasa a ser palo seco, ¿cierto? Más pequeña, otra ubicación espacial, ¿cierto? Más abajo, quiero decir, ¿cierto? En fin, pero también existe, si es el caso, el cambio de color, el cambio de estilo. Con estilo quiero decir que si por ejemplo la de arriba tiene más tamaño y otra tipografía y todo eso y está en negrilla, de pronto la de abajo está en normal, que es lo que está pasando acá, ¿no? Además del cambio tipográfico, el tamaño, también está el estilo, es normal, arriba está en negrilla. La de arriba, si se dan cuenta, tiene un efecto de sombra muy moderado, muy estético, que le da más potencia a ese texto. Genial. A eso me refiero con efectos sobre las tipografías. ¿Listo? Pero donde aplique, ¿cierto? Y no en todas partes, que se vuelva el festín de los efectos. Si vamos a la parte posterior, este es el tiro, ¿no? El tiro de esta propuesta. Por el retiro, entonces vemos que aquí hay unos textos ya con otro tamaño, ¿cierto? Aquí hay otros textos con otro tamaño, incluso aquí fíjense que este es diferente a este, ¿cierto? No por la tipografía, ni siquiera por el tamaño, porque es igual, o quizás tenga un... Yo me atrevería a decir que es el mismo tamaño, pero tiene negrilla o tiene bold. O sea que hay una diferenciación no por tamaño, no por cambio tipográfico, pero sí por estilo. Y de hecho tampoco por color, pero sí por el estilo, ¿cierto? Porque es negrilla o bold, supongamos. ¿Listo? Entonces, ahí existen diferenciaciones jerárquicas, ¿cierto? Incluso acá hay otra diferenciación, ¿cierto? Más que jerárquica, aquí es por estilo gráfico, en donde estas son palo seco, ¿cierto? Con una tipografía, y aquí hay una tipografía diferente, ¿cierto? Porque para qué colocar en un momento dado, supuso Alejandra acá, o supuso no, porque eso fue parte de la retroalimentación, ella había colocado diseño web, diseño editorial, diseño corporativo. ¿Para qué tanto diseño? Resumamos esas tres palabras en una sola, diseño. Y para hacerlo, recurrió a un texto vertical,
que yo lo hubiese trabajado un poquito más pequeño, ¿cierto? De todas maneras, afectando a estos tres textos. ¿Listo? Para mí hubiera sido mejor un poquito más pequeño. Pero bueno, ahí entraríamos en observaciones de diseño que en este momento no son pues del caso. Pero ahí hay jerarquías visuales. ¿Listo? Aspecto fundamental. Primero, trabajo fuerte con tipografía en términos de elecciones tipográficas, buenas elecciones, 3 tipografías máximo, jerarquías visuales para esas tipografías, revisar qué hacen con esto. ¿Listo? Ese es un monograma. De preferencia, si alguien tiene ya un logotipo o un isologotipo ya diseñado, muchos de ustedes seguramente ya tengan diseñada una tarjeta de presentación profesional. ¿Listo? Puede que sí. En muchos casos pasa. Perdón, un segundo. Bueno, ya estoy de nuevo con ustedes. En muchos casos pasa que ya tengan una tarjeta, pero ¿cuál es el reto para que este ejercicio ustedes lo desarrollen allí con gran calidad, con interés, más allá de la nota misma, por el aprendizaje de diseño, sí, pero para mejorar esa propuesta que ustedes eventualmente puedan llegar a tener en este momento de tarjeta de presentación profesional? Ahora, que algunos digan, no, pero es que yo ya la tengo, volverla a diseñar, mejórela, potenciela. Ya he tenido muchos estudiantes que han terminado diciéndome, uy, profe, de esta tarjeta la que yo tenía, del cielo a la tierra, el cambio. ¿Listo? Entonces, aprovechen el ejercicio para aprender o proponer allí diseño, pero también para que salga un producto allí que les sirva a ustedes, ¿cierto? Para empezar a darse a conocer, para presentarse. De otra parte, para quienes no la tienen, pues con mayor razón, aprovechen el ejercicio para que de una vez saquen su tarjeta de presentación profesional. Este, les decía, es un monograma, ¿cierto? Es quizás allí revisar la posibilidad de que si no tienen un logotipo o un isologotipo, por ejemplo, puedan hacer algo con un monograma, con 2 iniciales. Ahora, quienes sí tengan logo o isologotipo, pues si es muy bueno, pues utilícenlo. Si no es tan bueno, mejor revisen de nuevo. ¿Listo? Y recurran a diseñarlo o a hacer un monograma como estos, en fin. Miren lo que hizo Alejandra con su monograma. Una genialidad. ¿Listo? Entrecruzó las letras, les hizo una modificación allí de color, con sombra, una cosa supremamente estética, estilística, bien trabajada. ¿Listo? Otro aspecto fundamental a tener en cuenta, además de las elecciones tipográficas, además de los efectos, además de las jerarquías visuales, el manejo de diseño, ¿cierto? Al respecto de los elementos gráficos. ¿Listo? Miren aquí, por ejemplo, ella como propuso iconos, ¿cierto? Como propuso hacia la parte de atrás estos elementos gráficos, por acá estos otros, por acá estos otros, con esa pluma. Ella habla de ilustración, miren, precisamente. Entonces utilizó la pluma y como unos trazos con pluma, elementos gráficos. Si se quiere, elementos básicos del diseño, línea, rectángulos, figuras, preferiblemente asimétricas, en fin. ¿Listo? Elementos básicos. Hablaríamos también de manejo de espacios, de aires, de respiros de diseño. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá los respiros por arriba, por la izquierda, por la derecha.
respiros entre el monograma y este texto, entre el texto y la línea, entre esta línea y el siguiente texto, entre este texto y los iconos, el espacio interior entre iconos y estas formas contenedoras, el espacio entre formas contenedoras, el espacio por izquierda y derecha con respecto al formato. Un brillante manejo de espacios y no espacios iguales. ¿Listo? Porque de eso no se trata. Que este espacio debajo del texto viene la línea y luego le dejo el mismo espacio debajo para el siguiente texto, ¿cierto? Y luego el mismo espacio con respecto a los iconos, no. Diversidad de espacios, diferenciación para que eso no se vuelva simétrico, monótono, aburridor. ¿Listo? En este caso ella recurrió a la simetría. Miren, aquí pasa un eje axial vertical por la mitad del formato y se nota que está centrado. Y lo otro también, pero es una simetría muy bien lograda, ¿cierto? Con diferenciaciones de color, ¿cierto? Miren los colores acá, cómo van cambiando. Y si no, eso sería absolutamente monótono. ¿Qué tal todos los iconos con este fucsia de fondo? Y además los iconos blancos, me refiero a las partes del fondo. Y además Alejandra Sierra, miren el cambio que le hace acá. Eso es trabajarle a la tipografía. No es que yo no quiero que me conozcan realmente por Sierra, ¿cierto? Que es mi apellido. Me interesa que me conozcan por Alejandra. O me parece que eso es lo que más quiero resaltar de mi nombre, lo que más me gusta, no sé. ¿Listo? Pero le dio esa diferenciación, ¿cierto? Miren que allí ella es más gruesa y precisamente por tener más grosor en su cuerpo, ¿cierto? Tipográfico, pues se ve resaltada, ¿cierto? Esa parte del texto. Aquí pasa a la parte posterior el monograma a ser más pequeño, pero se mantiene y pasa a otro espacio. Aquí hay un diseño un poco más asimétrico que en la parte frontal. Bien. Ojo con los tamaños, los interlineados, las alineaciones. Miren, textos muy bien alineados todos a la derecha. Estos centrados, ¿cierto? Líneas de contorno finas, ¿cierto? O de pelo, muy elegantes. Aquí los textos, miren, centrados sí, ¿cierto? Pero con elementos de diseño interesantes, no solamente pensar en los textos y qué pasa con los elementos gráficos. Miren por la parte posterior, ¿cierto? Entonces sí centrado acá este tema, pero luego entonces acá divide en dos columnas con un tagline, ¿cierto? Y quizás una información más relevante que la otra. Esto es más arriba, esto es más abajo, ¿cierto? El manejo de color muy bueno, muy interesante, muy propositivo y muy funcional, muy elegante, sobrio, no con 1000 colores allí, aunque en un momento dado puede llegar a pasar, no sé, ¿cierto? Depende del diseño, pero son muy buenas propuestas. Propuesta 1, propuesta 2. ¿Listo? Vamos a ver otros referentes, pero esos vamos a abordarlos un poco más rápido. ¿Listo? Igual quedan allí en grabación. Miren esta propuesta tan buena. Es brillante. Las dos propuestas. Es difícil elegir cuál de las dos es la mejor. Es complejo. Porque las dos propuestas son buenas. Sin embargo, yo realmente prefiero más la segunda que la primera. Siempre me pareció que esta segunda era más interesante por la cara anterior, por el tiro. Sin embargo, en el retiro puede llegar a ser más propositiva, más interesante esta. ¿Listo? Aún así, la de esta propuesta es muy buena también. Miren el manejo de la textura de fondo, porque no necesariamente es utilizar color plano y ya. ¿Listo? Miren la textura de fondo. Miren aquí otra textura de fondo. Porque negro de fondo, un rectángulo, y luego los textos encima, que era lo que pasaba antes,
Dije, no, pero ¿y no hay nada más de diseño? Entonces acá adicionó esta textura en la parte superior, no para todo el fondo. Aquí lo hizo alrededor de todo su monograma. Y miren lo que hizo tan interesante con la G y la A. Es una cosa espectacular lo que hizo allá. Interesantísimo. Una genialidad. Y de hecho, le dio ese aspecto de simulación 3D, ¿cierto? Muy bueno. Una genialidad. Y miren, Ana María González. Destaca también Ana María. Diseñadora visual, ¿cierto? Yo no voy o no estoy de acuerdo con tanto manejo de altas en dos textos cercanos, porque se pierde jerarquización, a pesar de que, y diseño, ¿no? Porque se vuelve muy monótono, a pesar de que hay un cambio de tamaño, ¿cierto? A pesar de que hay un cambio de tipografía y de color, pero ¿para qué todo en altas? ¿Listo? Eso es otra cosa que vamos a tener en cuenta dentro del manejo de tipografía digital. Si esto está en altas, el nombre, ¿para qué esto en altas? Esto perfectamente podría haber sido en altas y bajas. ¿Listo? Luego vienen aquí los perfiles. ¿Listo? Ustedes van a implementar en sus tarjetas los perfiles profesionales en los cuales son, ¿cierto?, brillantes, a los cuales le trabajan, en los cuales se han vuelto expertos o expertas. ¿Listo? En este caso, ella dice diseño editorial, diseño web, publicidad y fotografía. Los perfiles y el nombre y la denominación profesional, porque ustedes no son arquitectos, no son médicos, en fin, ¿cierto? Son elementos fundamentales dentro de la información que debe estar. Habrán otros, digamos, elementos informativos, celular, dirección si se quiere, ¿cierto? Correo electrónico. Algunos a veces involucran redes sociales, si se quiere, no es obligatorio, pero lo que sí debe estar, nombre, ¿cierto? Denominación profesional, diseñadora visual o diseñador visual, sus perfiles profesionales, ¿cierto? Sean 2, 3, 5, generalmente no creería que sean más de 4 o 5 porque uno no puede ser bueno en 8 o 10 perfiles. Uno se especializa. Y la parte de información. Número de contacto, digamos celular, correo electrónico. ¿Listo? Pero, ojo, en el tiro deberían estar los perfiles profesionales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que uno no puede pasar una tarjeta de presentación que un cliente o una persona determinada tome la tarjeta y diga, ah, sí, Ana María González, qué chévere, diseñadora visual. Bueno, ¿y en qué se especializa? ¿Listo? De hecho, si se le estamos pasando a un cliente, a una persona que necesita un diseñador, ¿cierto? ¿Cuántos perfiles profesionales? Si hay más de 23, creo que son ya como 24 o 25. ¿Listo? Con los últimos que han salido. Y esa persona necesita, por ejemplo, un diseñador, un diseñador multimedia o un animador, ¿cierto? Si aquí no están los perfiles, apenas yo recibo la tarjeta y necesito un animador o un experto en animación, yo leo Ana María González, ay, diseñadora visual, ay, tan chévere, preciso estoy buscando un diseñador, ¿cierto? Entonces inmediatamente me hago la pregunta, ¿será que sabe de animación? ¿O qué será lo que hace Ana María? ¿Listo? Si la tarjeta me llegó por algún medio, por un tercero, no tengo ni idea. Tengo que llamar a Ana María para preguntarle. Ana María necesita un diseñador, pero experto en animación. Ay, no, qué pena, lo que pasa es que miren los perfiles.
¿Listo? Entonces la información no es clara. No es un diseño funcional. ¿Listo? Sino trae los perfiles profesionales. Y además que los traiga al frente de una vez. Si los trae atrás, Ana María González, diseñadora visual, y tengo que voltear la tarjeta para identificar si sí me sirve o no, o para ver qué hay atrás, si me dice que si es la persona que estoy buscando, porque estoy buscando una animadora, ¿cierto? Entonces no, tenemos que ser directos, funcionales con el diseño o con cualquier diseño. Que atrás eventualmente los quieran repetir más pequeños, se puede, eso puede suceder. ¿Listo? Y aquí está la otra propuesta, que es genial, miren, con unos separadores, muy bien el manejo de jerarquías, excepto por acá con este, ya lo dijimos, ¿cierto? Que podría haber sido altas y bajas. Miren el cambio de tamaño acá con los perfiles. Miren los elementos de diseño para trabajar con su monograma. Luego en la parte de atrás lo trabaja a manera de marca de agua allí. Supremamente interesante. Es bien interesante el manejo que se le dio a esas dos propuestas. Otra, pero ya va a ir un poquito más rápido. Incluso con el monograma a manera de textura de fondo. ¿Listo? No lo voy a explicar allí a profundidad, pero miren aquí el error. ¿Por qué es más importante la información de contacto que los perfiles profesionales? Los perfiles allí en la parte de atrás, si los quieren repetir, genial, pero deberían estar acá. Yo para qué llamo a Freddy Ávila, que sé que es diseñador, pero no sé exactamente qué hace. ¿Listo? La otra propuesta que me parece genial, brillante. ¿Listo? Esta es la mejor propuesta. Muy buen manejo de todo, de jerarquías, de espacios, manejo tipográficos, manejo de color, en fin. ¿Listo? Mucho mejor esta, la segunda que la primera. Los perfiles allí al frente, vuelve y lo repite atrás, listo. Es válido. Lo que pasa es que yo le daría un poquito más de relevancia a los perfiles que a la parte informativa. No hagan esto por favor en las propuestas. Aquí colocando esos textos, ¿no? Pues para eso está el nombre del archivo, ¿listo? Estos cuadritos sobran. Que hay otra propuesta u otras dos propuestas, ¿cierto? Muy similares, que no es lo que quiero que pase. Lo único es que aquí se cambia la parte de fotografía y se vuelve entonces versión vertical, ¿cierto? El concepto es muy similar, aunque cambia el manejo de diagramación, por supuesto, porque son formatos distintos, uno horizontal, otro vertical. Cambian las fotos, el manejo de color, pero en esencia son muy similares. ¿Listo? Y esa no es la idea. Miren aquí el manejo que le da a implementar símbolo, parte del lente o del diafragma, con el nombre, diseño visual, sus categorías o perfiles. Miren, es muy buen manejo, son muy buenos diseños. Y les voy a mostrar por aquí unos referentes más y terminamos por el día de hoy. Miren este otro, para que lo revisen con detenimiento, ya se llama Clara Ochoa. Y miren lo que hizo acá con 8A, como parte de su monograma. Genial. Diseños muy buenos, ¿cierto? Sobre todo el primero, más que el segundo, porque por ahí hay textos que se terminan relativamente perdiendo, como esta diseñadora visual, en fin. Pero hay cosas interesantes ahí. Esta persona se dedica mucho al tema de artes gráficas. ¿Listo? Con eso digo que sí puede haber mucho color, pero ojo, por ahí de pronto hicieron falta elementos de diseño. Queda un fondo blanco allí, en donde digamos que esto queda flotando en el espacio,
O con los textos por allá gigantes desproporcionados en la parte informativa. Esta es una propuesta que me gusta muchísimo también. ¿Listo? Muy buena. Está en color, ¿cierto? Y luego por la parte de atrás, blanco y negro. Está un poco, digamos que más elegante, más sofisticada, ¿cierto? Pero está más descomplicada, con iconos que tienen que estar muy bien hechos, muy bien elaborados para que se entienda qué es lo que hace, porque no hay textos. Sin embargo, por la parte de atrás los enuncia. Muy interesante. Y textos muy dinámicos. Miren aquí cómo va adquiriendo una curva para no dejar eso así como tan rígido. Además siguiendo estas curvas, porque antes sí pasaba, seguía estas curvas muy bien hechas y los textos aquí, ¡fum!, una columna hacia abajo. No, se le dijo en la retroalimentación, hagamos una curva, que los textos se vean más dinámicos, ¿cierto? Que se vea que hay congruencia con las formas que estás utilizando. En fin, muchos cambios acá con respecto a la preentrega, pero este es el diseño final. Otras de ilustración, pero textos un tanto perdidos a veces con los fondos, porque esos fonditos allí, muy pesados, muy densos, pero las propuestas resultan interesantes. El tema es que a veces no medimos lo suficiente el contraste y entonces acá se ve como una mancha de textos con unos fondos. ¿Listo? Mirar aires, respiros, jerarquías, línea de diseño, color. Miren esto tan interesante. ¿Listo? Muy, muy interesante. Obviamente la cara o el tiro, genial. El retiro un poco ya sencillo, por ahí como que le faltó algo más de propuesta, porque es que el hecho de que sea el retiro no quiere decir que como que es el que menos importa y ya. No, esa no es la idea. ¿Listo? Y a propósito, para finalizar, sus propuestas deben ser por tiro y retiro, ¿no? Esta es una sola propuesta. La otra no la expongo porque no me pareció buena, pero son dos propuestas y cada una por tiro y retiro. Y esta última, digamos que no tan buena como las primeras, pero pues digamos que hay allí elementos interesantes. ¿Listo? Eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, y si no, terminamos por el día de hoy. ¿Todo claro? Entonces quedo pendiente allí. Listo, Zaira, gracias. De sus propuestas. Miren que es una sola imagen para las dos propuestas. Que sean excelentes diseños y entre más interesantes y propositivos, creativos, brillantes sean los diseños, ¿cierto? Desde la preentrega, pues menos modificaciones o incluso ninguna modificación, eventualmente por ahí de cuando en cuando pasa, tendrían que hacer para la entrega final. ¿Listo? Gracias por su asistencia. Hoy nos pasamos ahí 5 minuticos, pero digamos que era por todo lo que teníamos que abordar hoy, que era bastante. Seguimos en contacto. Buen transcurso de semana y que se gocen sus diseños.